amigos, les saluda Tamara Vargas y dándoles siempre la bienvenida a una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Siempre desde este espacio con el compromiso de promover el autocuido para que usted prevenga el COVID-19. Y desde ya le doy la bienvenida a mi compañero Eduardo Román. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Tamara, y amigos que nos sintonizan en una nueva edición de este su programa Jóvenes en Libertad. Y para iniciar sin más dilaciones, abordando las noticias relevantes de la semana que recién pasa, pues iniciar con las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sobre Juan Carlos Ortega y sobre José Mojica Mejía, un reconocido testaferro de la pareja presidencial, junto con también las empresas Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, que son señaladas de lavado de dinero y de distribución indebida de la propaganda del régimen. Así es, Eduardo, y definitivamente el gobierno del presidente Donald Trump no ha quitado el ojo en Nicaragua y tiene un compromiso férreo con la democracia y que por fin haya un cambio de sistema de manera cívica y pacífica, y por supuesto está presionando a esta dictadura para que podamos buscar una salida de esta crisis. Claro, este es un claro mensaje que las presiones internacionales siguen a fondo, pues presionando, como bien mencionaba Tamara. En otro orden de noticias también tenemos la actualización del informe semanal del Observatorio Ciudadano de COVID-19, que pues dista mucho de las cifras que el régimen quiere maquillar, y se reportan 8.508 casos sospechosos de COVID, en contraste a los mínimos 3.147 que el régimen quiere hacer ver, lo que muestra pues un claro maquillaje de las cifras por parte del gobierno sandinista. Y de igual forma con las muertes, porque vemos por una parte que el observatorio muestra más de 2.000 muertes que ellos han verificado por su cuenta, y vemos a un Ministerio de Salud contabilizando aproximadamente 100 fallecidos. Sin embargo, las diferencias son enormes. Cualquiera que sean las dos cifras, realmente deberían de empujar que el gobierno tome las medidas pertinentes, pero vemos a un gobierno, a una dictadura que sigue llamando a aglomeraciones. Empecinada en negar la realidad, y precisamente por ello es que pues la capital continúa siendo el departamento con más afectados, seguido por Matagalpa y Masaya, pues por lo que se les reitera el llamado a estos departamentos que extremen las medidas de precaución en este sentido. Y pues en este informe también se mencionan las irregularidades que han mencionado Tamara, que continúan con la exposición de personas a aglomeraciones que tristemente son promovidas desde las alcaldías o diversas instituciones gubernamentales. Y relacionado a este tema, es impresionante cómo esta dictadura continúa viéndole la cara a sus ciudadanos, porque ahora está cobrando un monto de $150 para realizar la prueba del COVID si un ciudadano nicaragüense pretende viajar al exterior. Podemos ver que la voracidad recaudatoria que tiene el gobierno actualmente no ha cesado desde el inicio de la pandemia, y pues busca por todos los medios mermar el bolsillo de los nicaragüenses para obtener recursos para financiarse. Y es cuestionable porque sabemos de primera mano de que el gobierno recibió aproximadamente 100.000 donaciones de pruebas, pero vemos que está con esta medida recaudatoria. Sí. Entonces se les cae realmente el discurso del gobierno de los pobres, que todo es gratuito. Y somos el único país en Centroamérica donde prácticamente se está cobrando la realización de esta prueba para el COVID-19. Exactamente, Eduardo. Y por otro lado, vimos un acto del 19 de julio donde vimos al dictador Daniel Ortega más como un portavoz del Ministerio de Salud, brindando cifras y minimizando la crisis sociopolítica, económica y sanitaria que afrontamos. Claro, es un discurso vacío y que volvió a aparecer pues prácticamente luego de un mes, más de un mes de no dar la cara, pues a dar ese mensaje de aliento a su militancia. Eso resulta evidente que pues prácticamente está tratando de mantenerlos cohesionados, pero pues de cara a la población todo el mundo sabe lo que realmente sucede, pues y ese mensaje no cala más allá de su militancia. Y también fue notoria la omisión de las sanciones, pero siempre con el típico discurso del imperialismo yanqui. Claro, otra cosa que llamó la atención fue la celebración con descarados símbolos satánicos, que ha despertado nuevamente el repudio de la población y pues también de la comunidad católica de Nicaragua, que es una mayoría considerable también. De hecho, que la línea del Frente Sandinista continúa igual. Vimos lamentablemente cómo la noche del domingo 19 de julio fue asesinado a punta de un disparo el
el esteliano Jorge Rugama Rizo, de 42 años, presuntamente asesinado por un trabajador de la alcaldía de ese departamento. Claro, esto demuestra pues el talante que tiene esta gente, que pues, prácticamente es un fanatismo sumamente peligroso. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar y pues de hecho al instante prácticamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reaccionó a la brevedad exigiendo una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades en torno a esto. Pues sin embargo sabemos que actualmente pues la justicia orteguista muy difícilmente le dé esa reparación a la familia. Exactamente, y desde Ciudadanos por la Libertad condenamos este terrible hecho porque no se puede asesinar a un ciudadano solo por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Quédese con más información de su programa Jóvenes en Libertad, ya regresamos. Desde la ciudad norteña de Estelí, les saluda la Junta Directiva Municipal de Ciudadanos por la Libertad. En el 4º aniversario de la fundación de nuestro partido, aquí estamos trabajando junto a todos los nicaragüenses para alcanzar un cambio verdadero. Ciudadanos por la Libertad quiere construir una nueva historia. Por eso ve con mucha atención y mucha cautela cualquier peligro de actores que quieran regresarnos al pasado. Por una Nicaragua en libertad, sin pactos, sin dictadura. Libertad para los presos políticos. Libertad para Nicaragua. ¿Qué somos? ¡Ciudadanos! Desde el municipio del Almendro, departamento de Río San Juan, les saluda la Junta Directiva del Partido Ciudadanos por la Libertad. En este 4º aniversario queremos una Nicaragua libre, sin pacto y sin dictadura. Libertad para los presos políticos. Libertad para Nicaragua. ¡Viva el Ciudadanos por la Libertad! Desde la ciudad portuaria del municipio de Rama, nosotros los miembros de la Junta Directiva Municipal saludamos al pueblo de Nicaragua y en su 4º aniversario seguimos trabajando por una Nicaragua sin pacto y sin dictadura. Libertad para los presos políticos. Libertad para Nicaragua. ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Gracias amigos por continuar en sintonía de Jóvenes en Libertad. Para el siguiente segmento de entrevista estaremos hablando acerca de los principales retos y desafíos que enfrenta la juventud nicaragüense en la actualidad. Para ello nos estará acompañando Miriam Prado, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN. Bienvenida Miriam, gracias por acompañarnos en este día. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Miriam, ya para iniciar, es un gusto primeramente pues, contar con jóvenes en este espacio. Actualmente sabemos que existen diversas expresiones de bloques opositores que representan a la juventud nicaragüense. En este sentido, ¿cuáles crees que son los principales retos que tienen estas agrupaciones juveniles de cara al convencimiento de la población y a la gran cantidad de jóvenes que aún no se identifican con una opción? Bueno, primeramente creo que no hay propuestas claras en diferentes tipos de organizaciones que se han creado. También no hay oferta directa a la población joven en cuanto a lo que quiere o trata la oferta de la lucha cívica, propuestas claras para saber qué camino o qué tipo más que todo, qué tipo de lucha están tratando de ganar ellos. Entonces, estas organizaciones deberían ofertar, proponer opciones claras, ¿me entendés?, para poder seguir en la lucha cívica. Claro, sabemos que también hay agrupaciones, por ejemplo, el bloque juvenil que se encuentra aglutinado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que pues tienen una agenda bien definida y bastante clara, por lo que de cara al futuro será importante la capacidad que tengan todos los sectores y expresiones juveniles de establecer alianzas que impulsen pues, o que concilien agendas mínimas de cara a pues, garantizar que la agenda de la juventud va a ser tomada en cuenta, como autonomía universitaria, temas de educación, deporte y empleo. Sí, efectivamente la Alianza Cívica fue una de las primeras organizaciones que se creó a partir de la lucha del 2018. Y directamente pues trata de incluir a los jóvenes para que nosotros al final somos el cambio en Nicaragua, entonces somos el futuro de Nicaragua y ha propuesto diferentes opciones que a vos como joven llaman la atención y de hecho nosotros como partido
somos aliados de la Alianza Cívica. Entonces sí, es bastante incluyente. Y podría decirse que hay una sinergia o hay una misma sintonía en cuanto a las demandas que se exigen desde ambos espacios. Pues. Exactamente. Sí. Bueno, para lograr este verdadero cambio en la forma de hacer política en Nicaragua, ¿qué crees que sea fundamental para no repetir los errores del pasado, Miriam? Primeramente, como individuo, tenés que saber los hechos históricos, tenés que conocer tu historia, tenés que tratar de educarte en esa área, ¿me entendés? Eso es lo primero. Lo segundo es que tenés que alcanzar, por así decirlo, la victoria o alcanzar libertad de manera cívica, ejerciendo tus derechos de manera cívica. Bueno, y actualmente con la tecnología, la autoformación está al alcance de la mano más que nunca. Y precisamente pues eso es algo que los jóvenes hoy en día han venido cultivando y pues podemos ver que es una práctica más común cada vez. Exacto, siempre hay medios para que vos puedas educarte, para que te puedas concientizar y saber que la vía cívica es la única opción que tenemos como jóvenes para poder hacer el cambio. Ahora que mencionas lo de vía cívica, quisiera tocar el tema relacionado a elecciones. ¿Crees que esta sea la mejor alternativa para sacar a Ortega del poder y por qué? Efectivamente, es la mejor alternativa. Primeramente, porque te das cuenta que cuando tomás este tipo de cambios, o cuando surge, por ejemplo, las reformas electorales, son necesarias. ¿Por qué? Porque le da legitimidad a los cambios. Y partiendo de la legitimidad, llegas a la legalidad. Entonces siempre va a haber, es como que estás fundamentando los cambios electorales y le está dando valor, legalidad, aceptación, y al final ya sabes que tenés que respetar constitucionalmente este tipo de... Y precisamente la voz de la juventud en esta ocasión y de la población entera fue no más violencia, sino una vía pacífica y cívica, que en este caso pues las elecciones son el mejor medio para conseguirlo. Exacto, ya sabemos que violencia atrae violencia y no es ya a través de nuestra historia hemos visto que no es una opción que va a traer un cambio. Al final no se vuelven a repetir las mismas cosas si vos llegas o tomás esta vía, ¿me entiendes? Entonces, principalmente es vía cívica, o sea, esa es la lucha. Y por otro lado tenemos el caso de Bolivia, que es un claro ejemplo que nos demuestra que hoy en día no es tan fácil robarse unas elecciones descaradamente sin que ello tenga consecuencias. Exacto, si viste, pues Evo Morales trató de reelegirse en un cuarto periodo, cuando ya se había hecho un estudio previo, ¿me entiendes?, de la aceptación de la población, y la población no estuvo de acuerdo. Entonces, al momento que él va a elecciones y las gana, ya sabemos que no hay legitimidad. No incluso sus estrategias de fraude fueron evidenciadas por diversos organismos, lo que pues prácticamente no le dio ninguna legitimidad y hoy en día es muy difícil que la comunidad internacional te reconozca luego de un proceso evidentemente viciado. Eso puede ser un ejemplo claro para Nicaragua, que pues apostar por las elecciones es el mejor camino para evitar más derramamientos de sangre con enfrentamientos armados. Sí, es que siempre va a haber una presión internacional, siempre cuando no hay legitimidad en elecciones electorales, y eso va a impactar directamente pues, a este tipo de acciones fraudulentas. Sí, y bueno, en el libre ejercicio del derecho a organizarte que tenés como joven, pues en este caso en la agrupación juvenil de Jóvenes por la Libertad, me gustaría que le contaras a nuestra audiencia y a los televidentes cuál fue tu motivación para decidir involucrarte activamente en política. Bueno, mi motivación individual fue hacer un cambio, tratar de aportar a un cambio de manera cívica, ¿me entiendes?, como ciudadano. Lo segundo, ya que tomé la decisión de estudiar política, quería involucrarme un poco más en los instrumentos que son utilizados para poder hacer o tomar decisiones o elegir diferentes gobiernos, y ya sabemos que eso es pues los partidos políticos, que es el instrumento utilizado directamente en este tipo de acciones que conectan directamente a la población con el gobierno.
Entonces tomé la decisión para eso, para aportar, para aprender también. Y a raíz del despertar de abril, pues que muchísimos jóvenes se volcaron a estar inmersos en la política, sin duda que sí, pues, ha hecho un gran cambio. De hecho, en abril del 2018, pues yo también fui parte indirectamente de esa lucha. Estaba todavía en la universidad y pues conocí mucha gente que estuvo activa en eso, incluyéndome, y siempre de manera cívica. Los muchachos siempre tratamos de involucrarnos y hacer valer nuestros derechos, porque al final ese es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, y efectivamente es algo que impactó directamente en mi vida, pues, y en la vida de muchos jóvenes, y te hace querer tomar decisiones para hacer o lograr un cambio. Bueno, para finalizar, Miriam, ¿cuál sería tu llamado a la juventud nicaragüense de cara a las próximas eventuales elecciones del 2021 o en el contexto actual, ¿qué llamado te gustaría hacerle a la juventud nicaragüense? Como joven, yo invito a otros jóvenes a que se unan en esta lucha, que si quieren formar parte de la política o formar parte de un cambio a futuro, es la mejor opción. Muchas veces nosotros como jóvenes tenemos eso de pensar que la política es corrupta, y no es así. O sea, es el individuo el que corrompe a la política. Entonces, siempre hay que estar abierto, tener un pensamiento abierto, y si queremos formar parte de un cambio, queremos trabajar en ello directamente, pues es la mejor opción que tenemos. Bien, muchísimas gracias, Miriam, por habernos dado tus apreciaciones en este día, y pues me sumo a tu llamado también e insto a los jóvenes a que se mantengan inmersos, activos y vigilantes ante los cambios políticos que se están dando en Nicaragua. Quédese con nosotros para los siguientes segmentos de Jóvenes en Libertad. Somos Ciudadanos por la Libertad del municipio y departamento de Granada. A 4 años de nuestra fundación, seguimos trabajando con nuestras estructuras municipales, departamentales, territoriales, junto con todos los nicaragüenses que queremos un verdadero cambio en Nicaragua, sin pacto, sin dictadura, y exigimos desde Ciudadanos por la Libertad: ¡libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Desde Jinotega, ciudad de las brumas, nosotros, Junta Directiva Municipal del Partido Ciudadanos por la Libertad, ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando con el pueblo nicaragüense para lograr una Nicaragua libre de pactos y libre de dictaduras. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Pueblo de Nicaragua, la directiva del Partido Ciudadanos por la Libertad de la ciudad de Juigalpa quiere decirles que necesitamos una Nicaragua en libertad, sin pacto ni dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad! Gracias, amigo, usted que nos sintoniza a través de la señal de Canal 23 y Radio Corporación. Le saluda Néstor Telles para presentar su segmento Ciudadanos en Acción dentro de este espacio de los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad. El día de hoy vamos a conversar con uno de estos jóvenes que está manejando las redes sociales y las denuncias que están haciendo sobre las violaciones de derechos humanos que comete el régimen sandinista. Pero con Darwin Alfredo Martínez vamos a hablar una actividad muy propia que hicieron el pasado 19 de julio en Twitter, que logró más de 50,000 tweets con el hashtag nunca más 19 de julio. ¿Por qué decidieron utilizar esta fecha, Darwin, nunca más 19 de julio? Bueno, el objetivo de esta campaña en redes sociales, que era el tuitazo nacional, al cual respaldó y se sumó Ciudadanos por la Libertad, era evidenciar y dar a conocer los crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en Nicaragua y las diferentes situaciones que se han vivido desde la década de los 80 hasta la actualidad. Sin más, debemos de recordar, muchos jóvenes o las futuras generaciones, las que están ahorita entrando y dejando la apatía y están opinando ya en temas de política, desconocen lo que había ocurrido en Nicaragua desde aquella década, como era el tema de la Navidad Roja. Pudimos ver muchos jóvenes
comentando sobre este incidente que ocurrió en la costa caribe de Nicaragua, así como también lo que era la Operación Berta, que fue una confiscación masiva del dinero de los nicaragüenses, y así como lo es también en el caso de Jean Paul Jenny. Y como Ciudadanos por la Libertad y tanto como Jóvenes por la Libertad creemos que el objetivo de esto es dar a conocer a esas futuras generaciones y que conozcan lo que ha ocurrido aquí en Nicaragua y cómo pretendemos también, cómo podemos conformar una unidad en la oposición teniendo estos actores que no han tenido todavía la capacidad ni de pedir perdón ni de responderle a la ciudadanía sobre estos crímenes y las diferentes actuaciones que tuvieron desde la década de los 80 hasta la actualidad. Yo tengo entendido, Darwin, que jóvenes que nacieron quizás en el 93, 94, 95 no manejan lo que fue en la década del sandinismo, las arbitrariedades que se cometió, la violación de derechos humanos, el exilio forzado de miles de nicaragüenses, el servicio militar obligatorio, y ustedes como jóvenes de Ciudadanos por la Libertad se sumaron a este hashtag Nunca Más 19 de julio y evocaban todos esos pasados tristes de la historia de Nicaragua. ¿Y cuál fue la aceptación de los jóvenes? ¿Cuáles dentro de Ciudadanos sabemos que hacían estos flyers con esta foto? Por ejemplo, vi, como bien decía, esta Navidad Roja que llevó a la muerte de centenares de misquitos en la costa caribe. ¿Cuál fue la aceptación de los jóvenes? ¿Cuántos tweets se utilizaron? Sin lugar a dudas, tuvo bastante aceptación, aparte de todo el aparataje mediático que se le dio a otros hashtags desde ese día, e incluso en contraparte con el del gobierno, el cual contó con el apoyo de bots, como lo decimos en lo que es particular en las redes sociales. Mirábamos de que el hashtag Venceremos, Venceremos, que puso el gobierno de Daniel Ortega o la dictadura sandinista, venían, muchos de ellos fueron hechos o fabricados desde Cuba, otros desde Venezuela, para poder poner como tendencia en redes sociales acá en Nicaragua el hashtag de ellos, el cual no contó con el apoyo necesario para estar por encima del Nunca Más 19 de julio. Pero como lo mencionaba, el impacto que estuvo en los jóvenes, muchos jóvenes al ver estos flyers o ver lo que se estaba publicando, las informaciones de lo que había ocurrido en tiempo atrás, muchos lo ocuparon como, o llegaron a conocer lo que es la historia de Nicaragua, porque algunos desconocían lo que era tanto la Operación Berta, la Navidad Roja, incluso lo de Jean Paul Jenny, porque muchos creen de que porque fue en el 90 no tuvo incidencia lo que era el régimen sandinista. Recordamos que para ese tiempo quien estaba a cargo del ejército era el general Humberto Ortega, y también personajes que todavía los vemos en la política nicaragüense, como es el canciller Moncada, que también estuvieron implicados en este caso. Y logró tener un alcance esto de más de 71,000 tweets. Y esto inició, incluso muchas personas iniciaron a tuitear con el Nunca Más 19 de julio desde un día antes de lo que era la celebración del 19 de julio por parte de la dictadura sandinista, logrando alcanzar todavía el siguiente día, el 20 de julio, más de 71,000 tweets en las redes sociales, poniéndole una tendencia en Centroamérica, incluso logrando postear o logrando poner este hashtag en uno de los 10 más tuiteados a nivel mundial. Ya para concluir, Darwin, porque el tiempo nos apremia en este espacio Ciudadanos en Acción, y agradecemos a Gerardo Mercado, que siempre está detrás de cámara haciendo posible que lleguemos a través de Canal 23 y Radio Corporación, cómo están usando los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad las redes sociales, que es una importante herramienta actualmente para cualquier partido político o empresa. Bueno, sin lugar a dudas, los Jóvenes por la Libertad cada día estamos haciendo incidencias en redes sociales, y esta es una forma, como lo mirabas con el hashtag que te comentaba, y también sobre qué proponemos, la agenda juvenil que tenemos tanto los Jóvenes por la Libertad y lo que es nuestro reglamento o cómo estamos basados, qué es la organización de Jóvenes por la Libertad, dándole a conocer a la ciudadanía qué es el proyecto de Jóvenes por la Libertad, porque algunos desconocen que dentro del partido político tenemos una organización juvenil, dando a conocer la autonomía que tenemos y también brindando también los avances que estamos teniendo como Jóvenes por la Libertad. Bueno, y previo a este segmento Ciudadanos en Acción, recordarán que tuvimos la participación de Miriam Prado, ¿así es? Miriam Prado, que es una joven egresada de la carrera de Diplomacia y Ciencia Política, que es parte de esta organización política. Y nosotros vamos a culminar con un importante editorial que hizo la Presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, contestando diferentes preguntas que vienen de sectores que no comulgan con la posición de esta organización política, hasta campañas de difamación de que vienen de que cómo se obtuvo la personería jurídica y falseando hechos de la historia de nuestro país, como decir que el Partido Liberal Independiente, que en su momento encabezó una gran coalición contra el régimen Ortega Murillo, nació dentro de las entrañas del somocismo, hecho que desmiente doña Kitty Monterrey. Pero mejor en viva voz de Kitty Monterrey, escuchemos estas importantes aclaraciones.
Aquí estamos, la directiva de Ciudadanos por la Libertad del municipio de Teustepe, del departamento de Huaco, en este 4º aniversario de nuestro partido. Los comprometemos de trabajar por una Nicaragua libre, sin pacto y sin dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Desde la ciudad de Dos Pisos, Huaco, en su 4º aniversario de Ciudadanos por la Libertad, luchamos por una Nicaragua libre, una Nicaragua sin pacto, una Nicaragua sin dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Y libertad para Nicaragua! Nos encontramos directivos, representantes de Jalapa y del Jícaro, exigiendo una Nicaragua libre, donde todos nos sentamos representados para que saquemos al dictador Daniel Ortega. Y en este 4º aniversario de nuestro partido nos sentimos orgullosos y esperamos también en Dios y en nuestros representantes directivos municipales, departamentales y nacionales, de que hagamos un buen trabajo juntos para lograr la unidad. Queremos una Nicaragua sin pacto ni dictadura. Libertad para los presos políticos. ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Aquí estamos, la Junta Directiva del municipio de Camuapa de Ciudadanos por la Libertad. Nosotros estamos luchando por una Nicaragua libre, sin dictadura y sin pacto. ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! En la excelente entrevista realizada por Fabián Medina y Dora María Telles, leí con verdadero repelo una serie de negaciones, acusaciones y alteraciones históricas que es necesario aclarar en honor a la verdad histórica. Sobre los partidos liberales, afirma la entrevistada, después fueron grupos salidos del somocismo que formaron los partidos, el PLI uno de ellos, CEPORL otro, digamos, que se ven a sí mismos como liberales. ¿Cómo puede afirmar alguien con conocimiento vivencial y académico de la historia que el Partido Liberal Independiente salió del somocismo? Es impensable no saber que el PLI fue fundado en 1944 para oponerse a la reelección de Somoza y que militaron en él Rigoberto López Pérez y muchos otros connotados opositores que sufrieron torturas y muerte en las cárceles de esa otra dictadura. Y peor aún, ¿cómo puede afirmar que Ciudadanos por la Libertad salió del somocismo si nacimos 35 años después de la muerte de Anastasio Somoza? Esos desatinos históricos son más propios de la estrategia de desinformación del sandinismo, que durante 40 años ha acusado de somocistas, burgueses, contras y oligarcas a sus opositores y sigue tratando de enredar a los más jóvenes con el mito revolucionario. Alterando nuevamente los tiempos históricos, también afirma que CEPORL fue aliado de nosotros, lo cual no es cierto, porque Ciudadanos por la Libertad nunca ha sido aliado del MRS. La verdad es que el MRS fue parte de una alianza electoral encabezada por el PLI, la cual terminó en 2016 cuando los diputados de la bancada PLI fueron desaforados, después que el régimen destruyó el PLI para dejar a la oposición sin posibilidad de ir a elecciones. Una vez todos sin partido, cada uno tomó su camino y nosotros decidimos ponernos a trabajar para crear un partido nuevo de ideología liberal. Es natural que quienes creen en el colectivismo y el control estatal no podían ni debían acompañarnos en ese proceso. Además, consta documentalmente que la participación del MRS en la Alianza PLI y en la Coalición Nacional por la Democracia siempre estuvo condicionada a que se les otorgara una cuota de diputados y en un partido nuevo no íbamos a asumir esa carga. Si a los miembros del MRS les tomó 41 años darse cuenta que el sandinismo causa repelo, denota escasez de principios y valores y por tanto suponen un riesgo para cualquier alianza democrática. El que muchos miembros de Ciudadanos hayamos sido miembros del PLI no nos convierte en la misma organización, pues nuestros estatutos, mecanismos de decisión y autoridades nacionales y locales no son las mismas. Esta es una realidad histórica innegable.
Actualmente, las razones para no incorporarnos a la coalición han sido ampliamente aclaradas y el MRS no tiene el nivel de importancia para ser la única razón, aunque aceptamos que su injustificado control en ella es una de tantas. Y eso no significa ser excluyente, porque nosotros nunca hemos dicho que quienes promueven la renovación o el rescate del sandinismo no deban existir. Lo que sostenemos es que no seríamos miembros de una alianza política que tuviera como objetivo rescatar, renovar o justificar una ideología que ha significado casi medio siglo de muerte y atraso para Nicaragua. El debate de ideas es necesario y bienvenido por quienes creemos en la democracia, pero no es aceptable tergiversar la historia, ni tratar de esconder con negaciones y eufemismos una tragedia nacional que hemos sufrido durante 4 décadas, como tampoco lo es acusar sin prueba para tratar de descalificar a quienes deseamos que los nicaragüenses dejemos de repetir la historia. Aquí estamos, desde el municipio de La Concepción, La Concha, tierra de cítricos, piñas y pitayas, saludando a nuestro partido en este 4º aniversario. La Junta Directiva Municipal de La Concepción envía un saludo por una Nicaragua libre, por una Nicaragua sin pacto, por una Nicaragua sin dictadura. ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Les saludamos en este día de hoy nuestro partido Ciudadanos por la Libertad. También saludamos en este 4º aniversario de haberse fundado nuestro partido. Siempre luchando por una Nicaragua libre, sin pacto ni dictadura. Libertad para nuestros presos políticos. Libertad para Nicaragua. ¡Viva, ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Somos directivos municipales de Ciudadanos por la Libertad del municipio de Iriamba y a 4 años de nuestra fundación seguimos trabajando por el pueblo nicaragüense, por un verdadero cambio y por una Nicaragua libre de pacto y de dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Pueblo de Nicaragua, desde el municipio de San Nicolás, departamento de Estelí, les saluda la directiva de Ciudadanos por la Libertad. En este 4º aniversario queremos trabajar junto a ustedes por una Nicaragua libre, sin pacto y sin dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¿Qué somos? ¡Ciudadanos! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Muy buenas tardes una vez más en su gustado segmento médico. Aquí estamos en una ocasión más para hablarle un poco más de salud. Y evidentemente mientras Dios nos dé fuerza y tengamos esa convicción que permanece en nosotros como gremio médico. Esta vez contamos con la grata presencia de un médico que ha prestado muchos años de servicio a esta digna labor. Un médico con un alto bagaje profesional y que también es víctima de este gobierno. Es víctima porque fue despedido desde hace casi ya 2 años del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Y es que la población misma conoce esta situación que ha sido uno de los desagravios más duros hacia ustedes mismos como ciudadanía. Porque el despedir a un recurso profesional médico es una herida que se siembra en la misma población porque requiere una inoperancia en la falta de asistencia médica misma, en esa asistencia integral en salud que merece nuestro pueblo. Y es así que damos inicio a este segmento médico para hablar un poco, conversar con nuestro amigo el doctor José Luis Borges. Muy buenas tardes, doctor. Buenos días, Gabino, y muchas gracias por la invitación. Y esperamos que seamos de ayuda para la población nicaragüense que está con este embate de la pandemia por el coronavirus, pero sobre todo con la pandemia y la dictadura presente. Queremos abordar rápidamente porque la población lo que precisa conocer son asuntos cotidianos que ellos puedan
procesarlos un poco más en su manera o en su forma de análisis propio que tienen. En este sentido, hablar de la inmunidad colectiva. Hay muchas conjeturas al respecto. En programas anteriores hemos hablado un poco de ello, pero ahora más que nunca es preciso mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos frente a una probable normalización de la cotidianidad de la vida, que el gobierno mismo está promoviendo con todos sus efectos y medios. Normalización que pudiera ser letal si hablamos sobre la pandemia COVID-19. En este sentido, ¿cuál es su lectura ante los hechos, doctor? Bueno, desde hace mucho tiempo hemos sabido que el gobierno, el Ministerio de Salud, ha implementado una tergiversación, porque no es así como se hace, del modelo sueco y de algunos modelos que se trataron de hacer en Europa, como en Inglaterra, que es el de la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. El problema es que en esos países el sistema de salud es muy fuerte, es muy bueno. Hay mucha educación y mucha cultura de parte de la ciudadanía para participar en estas actividades. Más sin embargo, este modelo de inmunidad de rebaño tiene un gran traspié, que es la alta mortalidad que presentan. En esos países prácticamente ese ha sido el problema, tanto así que tuvieron que rectificar su estrategia de enfrentamiento a la pandemia, porque la mortalidad que produce exponer a la población a la inmunidad de rebaño es precisamente la mortalidad. En el país nuestro, esto lo que hicieron es hacer un mamotreto de esta estrategia, haciendo precisamente, uno, que la población se exponga a través de las llamadas a asambleas, promoción de actividades turísticas, carnavales, todo lo que han hecho, teatro, partidos de fútbol, partidos de béisbol, todo para promover las aglomeraciones. Pero precisamente para que la población haga eso, la población no debe de tener miedo. Y entonces, ¿cómo haces que la población no tenga miedo? Ocultando las cifras reales de lo que está ocurriendo. Y entonces el Ministerio de Salud de Nicaragua, desde el principio, empezó primero a no reconocer la pandemia. Todo lo que aparecía eran casos importados. Y luego empezaron a reconocer aumento de casos, pero no en la proporción que realmente se estaban haciendo. Pero lo que menos reconocen es la mortalidad. ¿Y cómo hicieron eso? Con los entierros clandestinos. Y no entregando cadáveres, sino hasta días después a la población, cuando la presión ya se hizo más grande. En el mes de junio, que es donde hubo un repunte grande de la pandemia, ocultar la cantidad de muertos no les fue posible. Entonces tuvieron que reconocerlo. Mas, sin embargo, toda la semana el gobierno reconoce un aumento de casos que en lugar de ir subiendo, va como en disminución leve. Pero lo que nunca aumenta es la mortalidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener una mortalidad menor del 4%, que es lo que están haciendo en la mayoría de los países, para decir que aquí el modelo de salud está fuerte, y que todo está funcionando y que la gente puede salir a las calles sin ningún peligro. Entonces, ahí es donde está el engaño. Por eso es que si nosotros lo podemos ver fácilmente. En todas estas actividades de aglomeración, incluyendo por ejemplo el último acto del 19 de julio, nosotros podemos ver, primero, todos los políticos, dirigentes del gobierno que no querían reconocer la gravedad de la pandemia, salieron con sus medios de protección, guardando el distanciamiento social que siempre se ha recomendado. Pero en las afueras, en la Plaza de la Fe y todos los demás, estaban las aglomeraciones. Entonces vos decís, que se protejan los que mandan y la plebe, el pueblo, que se aguante lo que sea que se exponga. Y eso es importante porque ese hecho que usted está mencionando, bien recordamos muchos nicaragüenses que eso se dio en un acto solemne, creo que fue por la muerte de Jacinto Suárez. Y también es menester señalar, doctor, de que referente a la inmunidad de grupo, es cierto que el modelo sueco fue bastante prominente, pero hay ciertas características que no se acotejan con nuestra sociedad.
una pirámide poblacional regresiva versus una progresiva, y el modelo de los suecos en donde falló mucho fue en donde no protegió a los asilos y a los ancianos de la tercera edad, no obstante con un modelo de salud totalmente en contraparte con el nuestro. Pero todo esto es muy importante y creo que la población misma está entendiendo un poco más sobre este tema. Vamos a unos cortes comerciales, ya regresamos. Acá estamos de regreso, amigos, y seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor José Luis Borges, un médico que, reitero, fue despedido por este gobierno nefasto hace ya casi 2 años, un médico con alto bagaje científico y que a través de su despido el gobierno nada más muestra su incapacidad de tolerancia. Seguimos conversando sobre el tema de la inmunidad de grupo, doctor, un tema que mencionaba anteriormente usted sobre los modelos suecos, sobre cómo se protegía la élite del partido de gobierno, mientras en contraposición no protegían a su pueblo. Hacíamos énfasis en el acto que ellos realizaron en homenaje al fallecimiento de Jacinto Suárez, en donde salen manteniendo la distancia, usando mascarillas y con todas las medidas que disponen las organizaciones referentes en cuanto a salud. Es relevante señalar esta dicotomía del gobierno y que la población misma se eficienta, y evidentemente ya todos lo asumen, la falta de protección que debe de haber gubernamental hacia su pueblo. Ahora, me gustaría señalar algunos casos que la población misma ha vivido en carne propia, como por ejemplo la pandemia COVID, bien es cierto, es una afección que la estamos viviendo hasta el día de hoy. No obstante, siguen habiendo padecimientos comunes, como por ejemplo referente a su especialidad, que es cirugía general y urología. Siguen habiendo abdomen agudo, casos de apendicitis, casos de problemas intestinales y todo esto en sus derivaciones. Ahora, ¿qué hace la población? ¿Cómo puede confiar en un sistema de salud que no le ha brindado esa confianza y protección misma si, por ejemplo, un caso de apendicitis aguda debe de ser resuelto en un hospital por un equipo y con un cirujano al frente? Entonces, mucha de nuestra población ha tenido que ir al hospital, pero se ha vuelto, se ha visto en una situación en donde al final muchos de ellos han salido contagiados y con problemas mismos de la praxis de cirugía, porque tengo entendido que a falta de recursos calificados se ha menguado un poco el procedimiento en calidad. Así es. Bueno, hay que diferenciar, ¿verdad? Cuando es un procedimiento que es de urgencia, que hay que hacerlo sí o sí, porque si no el paciente se va a morir, pues ni modo. Si no puedes ir a una atención privada, vas a tener que ir a un hospital público. Ahí la única opción es que el equipo de cirugía, en el momento en que saben que va a llegar un paciente que probablemente ha estado con coronavirus o que está padeciendo la enfermedad, tiene que extremar los cuidados del personal, de los materiales que se van a utilizar y destinar un quirófano específicamente para ese tipo de paciente por la alta transmisibilidad que puede hacer. ¿Cuál es el problema? Sobre todo la cirugía electiva, la cirugía programada que nosotros le llamamos por vesícula, por problemas de litiasis, por problemas cualquiera de venas, de safenectomía. Los países europeos, hay un estudio que es de la Europa Surgery, se llama, que es de vigilancia precisamente de eso. 24 países que han estado reportando el problema de sus casos con coronavirus y han encontrado que en la cirugía electiva hasta 24% hay de transmisibilidad y de complicaciones precisamente asociadas al coronavirus. Y esto significa que lo normal es que se espere que la complicación sea menos del 2%. Es decir, el antecedente cercano de coronavirus o padecerla aumenta más de 200 veces el riesgo de una complicación, que significa tener cuidados intensivos disponibles, ventiladores mecánicos disponibles, porque ese paciente probablemente se va a morir. Sobre todo cuando haces una cirugía electiva en pacientes con factores de riesgo que ya son conocidos, la hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos
Entonces, someterlos a una cirugía es arriesgarlo. ¿Cuál es el problema? En los países como el nuestro, donde se trata de dar la falsa impresión de que todo está normal, estos riesgos no se les informan a los pacientes. Esto más, se está llamando a las personas que ya tienen citas programadas para decirles, si usted no viene a su cita, ¿verdad? Entonces su próxima atención se la van a trasladar hasta 6 meses después. Entonces la gente que tiene un problema delicado de salud entra en aquel estrés, en aquel problema emocional de decir, si no voy a que me entiendan ahorita, me voy a pasar 6 meses, en 6 meses me muero, ni modo, me voy a arriesgar. Entonces esto es un problema de una política nacional de salud. Por eso es que siempre se ha dicho, toda la actividad no esencial debería de suprimirse. Si es cirugía electiva, también deberían de estar canceladas. El problema es que no se está haciendo y entonces estamos viendo las complicaciones precisamente por hacer ese tipo de actividades. Pero oficialmente eso no lo ve la población. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud y FEDSalud sobre todo está detrás de todos los médicos que brindan información a la población para que se cuide y entonces no se están publicando los verdaderos casos de la enfermedad, no se publican los verdaderos muertos y tampoco se está dando la información en general de todas las otras enfermedades. El presidente trató de mezclar todas las muertes, de más de 2.000 y pico de muertos que mencionó, asociándolas a otras enfermedades. No, todas ellas, la mayoría de ellas, están relacionadas precisamente a coronavirus. Por esa razón es que el Observatorio Ciudadano siempre da una cifra que es mucho mayor. Pero aún así, nosotros, con los expertos, hemos visto que ni siquiera el Observatorio Ciudadano está cerca de la verdadera proporción de esta enfermedad. Y es que en ese sentido, doctor, tenemos que recalcar algo que es muy elemental en lo que usted menciona ahora mismo. Los datos que brindó el presidente Ortega son datos que carecen de objetividad, porque la ley de salud misma expresa tácitamente de que si yo como ciudadano o usted quiere tener información pública, vamos al sitio web de ese ministerio y lo obtenemos. Y ellos no reflejan la información pública en materia de estadística en salud. Entonces son datos que carecen de objetividad y que evidentemente no tienen la validez misma. Claro está que es parte de la retórica del gobierno, tratar de visibilizar ciertos hechos para invisibilizar lo malo que ellos están haciendo. Y en ese sentido creo yo que como gremio médico nosotros estamos en la obligación permanente de no callar nuestras voces, en la obligación permanente y en ese compromiso social que adquirimos desde que pusimos un pie al estudiar esta carrera, en seguir de la mano con ese pueblo que cree en nosotros y que nos ve a nosotros como sus paladines. Así es. Y evidentemente no vamos a bajar la guardia y déjenme reiterar mis felicitaciones a usted que fue uno de los médicos vapuleados por este nefasto gobierno, despedido, vuelvo y reitero, con un alto bagaje científico y que usted brindaba su servicio a la población en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Eran ellos los beneficiados directamente, podía ser yo, podía ser mi mamá, mi tío, y así mismo como el ciudadano que nos está viendo. Entonces, en ese sentido, nosotros siéntanse comprometidos, vamos a estar siempre de la mano con ustedes. ¿Sus palabras finales, doctor? Bueno, mis palabras finales son a la población que de forma autoconvocada ha hecho lo que este gobierno debía hacer, mantener las medidas de higiene, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, no salir a las calles si no es necesario y cuidar a los enfermos. Y el gremio médico y de los trabajadores de la salud es a mantenerse unidos, a no permitir que se politice ni se ideologice la actividad médica. Debe estar libre de la contaminación política e ideológica. Y manteniéndose unidos y realizando las actividades de información a la población es la mejor forma en que podemos nosotros ayudar. Aquel que está en los hospitales públicos informe a la población. Anónimamente envíe su información al Observatorio Ciudadano, a las asociaciones médicas nacionales y a todos los que necesitamos para que nuestro mensaje le esté llegando a la población de la manera
más adecuada para mantenerse libres de esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido un programa más de su segmento médico en su programa Jóvenes en Libertad. Agradecemos reiterativamente al Partido Ciudadanos por la Libertad por brindarnos este espacio que es suyo, que es para la población, que es para esa ciudadanía. Siempre confíen en nosotros que estaremos ahí al frente, en la vanguardia y con nuestra voz en alto como gremio médico y como trabajadores de la salud. Muy buenas tardes. Desde el pueblo valiente y demócrata de Nueva Guinea, saludamos directivos y jóvenes de Ciudadanos por la Libertad. Líderes, campesinos y directivos asumimos el compromiso de trabajar con el pueblo en este 4º aniversario por una libertad en democracia, sin dictaduras y sin pactos. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! La directiva del municipio de Muelle de los Bueyes, un municipio productivo, ganadero, estamos aquí representando a la organización el Partido Ciudadano por la Libertad. Y queremos a un país que no haya pactos ni dictaduras. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Viva Ciudadanos por la Libertad! Y con esto hemos llegado a la parte final de su programa Jóvenes en Libertad. Esperamos que haya recibido información de calidad y que nos acompañe todos los viernes por Canal 23, Radio Corporación y por supuesto en nuestras redes sociales. También nos sumamos a condenar el despreciable acto del asesinato de Jorge Rugama Rizo que se dio en la Trinidad de Estelí, así como también la quema de la vivienda de sus familiares. No se puede vivir en una dictadura permanentemente, por lo que urgimos tengamos una salida lo más pronto posible, cívica y pacíficamente. Estuvo con ustedes Tamara Vargas y Eduardo Román. Será hasta la siguiente edición.